En el siglo XV, en Alemania, en una aldea cerca de Nuremberg, había una familia que tenía esposo, esposa y 18 hijos. Los mayores tenían un sueño. Querían salir de la aldea para poder estudiar en la universidad. Pero el padre, que con mucho esfuerzo podía llevar el alimento para toda su familia, no podía ofrecerles una educación. Así es que los dos mayores se pusieron de acuerdo y dijeron que con un volado podrían decidir que uno tendría que irse a trabajar a las minas durante 4 años para estudiar el otro, mientras que el que ganó el volado se iría a elegir la universidad y la carrera que ellos querían. Ambos querían estudiar artes, pintura, escultura. Entonces se pusieron de acuerdo. Albert Dürer, en español Alberto Durero, hizo el volado con su hermano y tocó que a él tendría que irse a estudiar a Nuremberg. Fue que en ese momento él le dijo a su hermano: hermano, me voy a estudiar artes. Mientras tanto, te agradezco porque tú durante 4 años vas a trabajar en las minas para que yo pueda estudiar. Y después de que termine, regresaré aquí a esta aldea y tú te irás a estudiar entonces. Yo voy a trabajar por ti hasta que termines. Ambos jóvenes le dieron la noticia a su padre y entonces él consintió en permitirles que hicieran así. Alberto Durero entonces se fue hacia Nuremberg. Él era uno de los alumnos más brillantes de la academia, tanto que sus obras, esculturas y pinturas eran mejores que la de muchos de sus maestros. De hecho, sus obras las podía vender y estaban muy bien valoradas, de tal manera que al cabo de los años regresó Durero hacia la aldea en Nuremberg, cerca de Nuremberg. Y finalmente lo que sucede es que al llegar, la familia lo recibe. Hicieron un banquete con una mesa gigantesca, una cena especial porque venía después de 4 años Alberto de haberse preparado en la universidad. Cuando regresa, toda la gente estaba en la mesa y todo el mundo al final de la cena, en honor a su presencia, levantaron una copa para hacer un brindis. En ese momento, Alberto tomó la copa y levantándola en alto, dijo: yo quiero hacer un brindis, por favor. Quiero agradecer a mi hermano porque él trabajó 4 años para que yo pudiera estudiar. Entonces todo el mundo se quedó callado y los ojos se dirigieron hacia el hermano de Alberto. Él, con la cabeza agachada, no dijo más nada. Y Alberto le dijo: hermano, después de esta cena, tú te irás a la universidad. Su hermano le dijo: no, yo creo que no, hermano, ya no es tiempo para mí. Y le dijo: ¿qué dices? Tienes que irte a estudiar. Tú me ayudaste 4 años y ahora tú tienes que ir. La historia cuenta que finalmente se acerca Alberto, toma del hombro a su hermano y su hermano, con lágrimas en los ojos, le dice: Alberto, yo ya no puedo ir a estudiar a la universidad, porque durante estos 4 años que estuve trabajando en la mina, todos y cada uno de mis dedos se han fracturado. Tengo artritis en las manos. Trabajar en las minas ha destrozado mis manos. Yo ya no puedo tomar un pincel y expresar arte. Yo ya no puedo tomar algo para hacer una escultura. Mis manos están destrozadas. Alberto abrazó a su hermano y con lágrimas en los ojos le dijo que él vería por él ahora, pero que las circunstancias eran de que él tendría que hacer un homenaje a su hermano. Y entonces hace un dibujo que le tituló Las manos. Hoy se ha vuelto una escultura. Algunos la van a reconocer. Son un par de manos juntas que parece como si estuvieran en una oración, con los dedos apuntando hacia el cielo. Si se pueden dar cuenta, esas manos en el dibujo tienen los dedos como si tuvieran fracturas. Son las manos del hermano de Alberto Durero. Y el cristianismo hoy le llama las manos de oración. Pero esta escultura y esa pintura nos recuerda que hubo alguien que tuvo una iniciativa, que tomó el lugar de Alberto para que él estudiara. Alguien tuvo que hacer un sacrificio en bien de su propia familia. Hoy
Es la misma circunstancia. En esta mañana vamos a estudiar en la Biblia que hoy necesita levantarse alguien para hacer un sacrificio en bien de su familia. Alguien tiene que levantarse a tomar una decisión para buscar el altar, reconstruir el altar familiar y buscar la vida eterna junto con la familia. Hubo uno que dio su vida y se llama Cristo Jesús. Y hoy vamos a tomar las escrituras. Vayan conmigo, por favor, al libro de Deuteronomio. Deuteronomio, en el capítulo 11, por favor. Deuteronomio, capítulo 11. La Biblia nos dice a nosotros aquí que Moisés, antes de que entraran en Canaán, les había advertido a ellos lo que tendría que suceder y que se cuidaran mucho de estar en un ambiente que en la tierra de Canaán estarían rodeados de pura idolatría, de cosas que no les ayudarían para caminar delante de Dios. Deuteronomio capítulo 11. Déjame explicarte lo que está pasando en nuestros días también. Dice Deuteronomio capítulo 11, versículo 10. Deuteronomio 11, 10. La tierra a la cual entras para tomarla no es como la tierra de Egipto, de donde habéis salido, donde sembrabas tu semilla y regabas con tu pie como huerta de hortaliza. El comentario bíblico nos dice a nosotros que en aquel momento, mientras el pueblo de Israel estaba en Egipto, cautivo por más de 400 años, la palabra de Dios dice que ellos eran esclavos y que ellos formaban parte del desarrollo y la industria de Egipto. Tanto así que había canales, no había lluvia en aquel entonces. Egipto sobrevivía por las aguas del río Nilo, tanto que el Nilo se convirtió en uno de los dioses principales de los egipcios. Lo que hacían entonces es que al lado del río Nilo formaban grandes franjas de hortalizas, donde tomaban las aguas y el cauce del Nilo y los desviaban con acueductos para poder regar esos sembradíos que de otra manera no podrían darse. Y lo que nos dice el comentario es que había algún mecanismo que con la mano o con el pie lo activaban para que pudiesen regar esos sembradíos, porque estará la tierra árida, tierra seca. Dice la palabra de Dios, versículo 11. La tierra a la cual pasáis para tomarla es tierra de montes y de vegas, que bebe las aguas de la lluvia del cielo. Había un marcado contraste en Canaán y Egipto. Canaán era un lugar donde había valles, montañas, llanuras. El territorio no era plano ni árido como en Egipto, sino que estaba completamente con forma y belleza, y que era casi imposible hacer algún tipo de riego, algún tipo de acueducto jalando de algunas circunstancias de ríos. Pero la palabra de Dios dice aquí que ellos dependían completamente del poder de Dios, es decir, de las lluvias que caían específicamente en algún tiempo, dice la Biblia, que era en la lluvia temprana que caía entre septiembre y octubre, noviembre, y la lluvia tardía que daba la última fuerza a los sembradíos entre marzo y abril. La Biblia menciona aquí que había una gran diferencia, mis queridos hermanos y amigos. Aquellos que han de bautizarse, aquellos que han tomado la decisión por Jesús, como aquellos que ya tomamos la decisión por Cristo, nos vamos a dar cuenta del contraste tan grande que hay mientras vivíamos fuera de Dios y ahora con Cristo. Mientras tú y yo vivíamos sin Jesús, nos dábamos cuenta que vivíamos en un mundo plano, donde si había una necesidad, nosotros la suplíamos. Y si no la podíamos, nos desesperábamos. Donde tan solo podíamos estar en lugares donde creíamos que ahí está la suerte, el dinero, el bienestar o la esperanza. Pero cuando decidimos seguir a Dios y salir de Egipto, ya no estar en las mismas circunstancias de antes y nos vamos rumbo a Canaán, nos damos cuenta que en Canaán son otras circunstancias. También hay necesidad de comer, también hay necesidad de vestir, pero ahora no dependemos de nuestras propias fuerzas. Ahora dependemos de un Dios poderoso que deje llover lluvias de bendición, que nos permita ver su poder y su misericordia. Mientras no caminábamos con Dios, luchábamos por nosotros mismos. Pero ahora que caminamos con Dios, nos damos cuenta que ahora dependemos de Él. Nuestras oraciones, nuestra comunión es con la esperanza de que el Señor siga manifestando su poder como desde el principio. Moisés quería hacer claro saber a los israelitas que ellos tuvieran en cuenta esto, su dependencia de Dios. Jesús lo dijo después, porque separados de mí nada podéis hacer. Durante estos días y hoy en la tarde nos hemos dado cuenta que sin Dios la familia no tiene felicidad ni paz, pero que con Dios las cosas son diferentes. Dice el versículo 12,
tierra de la cual Jehová tu Dios cuida siempre. Están sobre ella los ojos de Jehová tu Dios, desde el principio del año hasta el fin, como ya hemos visto. La palabra de Dios menciona que habría una indicación previa de lo que tendría que suceder. Pero no era suficiente con solo confiar. No era suficiente con solo orar. No era suficiente con solo creer. Era necesario actuar. Es necesario que las acciones nos ayuden a ser congruentes con nuestra fe. Ahora déjame decirte, la fe no solamente es creer. Muchas personas creen en Dios, pero la fe también implica confiar. Muchos dicen que creen en Dios, pero cuando Dios dice que hagan una acción, entonces ya no confían que el Señor los va a sostener. Es como cuando a un niño tú le dices al pequeño que mira, estás sobre una mesa y que tape los ojos y se aviente. El niño cree que su padre no lo va a dejar caer y confía cuando se avienta sin ver y a seguridad de que su padre lo va a sostener. El niño nos da una lección de qué es fe, confiar, creer y confiar. Entre más grande el ser humano crece, menos confía. Nunca deja de creer, pero no confía. Cuando Dios dice, venid a mí, y si fracaso, y si me va mal la vida, todo aquel que tiene fe confía en Dios, cree que existe y se deja en los brazos del Señor. Por eso todo aquel, dice Marcos 16:16, y el que creyere y fuere bautizado será salvo. Porque aquel que confía en Dios realmente está preparado para recibir cosas grandiosas en el reino de los cielos. La Biblia nos dice entonces que hay que actuar. Versículo 13, dice Deuteronomio 11:13, si obedecéis cuidadosamente a mis mandamientos que yo os prescribo hoy. La condición de los pactos de promesa de Dios son circunstanciales, condicionales. Sí, mis queridos hermanos. El Señor está dispuesto a dar grandes bendiciones, pero hay condiciones en la vida. Y no porque Dios no quiera derramar completamente, porque el Señor dice que sale el sol sobre justos, injustos, buenos y malos, llueve también. Pero la circunstancia de la salvación y el cambio de la vida amerita un compromiso, un condicionamiento, dice el Señor, para que haya lluvia, para que tu familia esté bien, para que tus hijos se desarrollen bien, necesitas obedecer los mandamientos de Dios. En Éxodo capítulo 20, del 13 en adelante puedes encontrar los 10 mandamientos. No tendrás dioses ajenos delante de mí, no te harás imagen de ninguna semejanza, no tomarás el nombre de Jehová tu Dios en vano, acuérdate del día de reposo para santificarlo, honra a tu padre y a tu madre, no matarás, no cometerás adulterio, no robarás, no hablarás contra tu prójimo falso testimonio, ni codiciarás nada de tu prójimo. Son 10 mandamientos claros que hablan del carácter de un Dios perfecto, de un Dios lleno de amor, entre la misericordia y la justicia. Y Dios había dicho que todo aquel que ama a Cristo Jesús guarda sus mandamientos. La evidencia, nosotros no nos salvamos por guardar mandamientos, porque amamos a Dios y somos salvados por su gracia, es que guardamos sus mandamientos. Y la Escritura dice aquí que la primera característica es guardar los mandamientos. Si tú le dices a tu hijo que realmente te ama y no te obedece, tú te preguntarías, ¿realmente me ama? Hay una circunstancia implícita en la obediencia, porque la obediencia implica que tú haces caso a quien te dice qué hacer, que tú respetas y amas al que te dice qué hacer. Pero la naturaleza humana es tan testaruda y somos tan necios que preferimos hacer nuestros gustos que los que Dios quiere que tengamos. La palabra de Dios dice aquí que la única situación para obedecer, sigue diciendo el versículo 13, amando a Jehová vuestro Dios con todo vuestro corazón y con toda vuestra alma. Esta es la única situación. La Biblia dice que aquel que no ama es porque no ha conocido a Dios, porque Dios es amor. La condición para guardar los mandamientos es amar a Dios. Nadie puede amar y no obedecer. Hay personas que pueden obedecer sin amar, pero es imposible amar y no obedecer. Es imposible eso. No se puede hacer. Y eso tiene que ser un efecto natural en la vida. Hace muchos años, yo tal vez tendría 10 años, 11 años, 12 años. Hubo un 10 de mayo y yo fui corriendo al mercado. Yo vivía en la calle 6 y en la calle 4 estaba el mercado. Temprano me levanté, había ahorrado un dinerito y me fui al mercado y a la señora de las flores un 10 de mayo, domingo, y le dije a la señora, señora, deme el ramo de flores más lindos que tenga de rosas. Y me entregó un ramo de rosas.
Entonces yo corriendo fui a la casa a despertar a mi mamá ese 10 de mayo. Y yo fue muy buena la señora del mercado porque me dio más de lo que yo traía en dinero. Cuando yo fui a la casa inmediatamente, desperté a mi mamá, le dije, mamá, feliz 10 de mayo, te quiero mucho, mamá, te amo. Mi mamá se levantó y comenzó a llorar. Yo creo que yo saqué el chillón de mi madre. Y entonces se levantó y empezó a orar, a llorar y me abrazó. Y entonces después de la emoción me preguntó ella algo que me hizo reflexionar. Me dijo, hijo, ¿me amas mucho? Le digo, sí, mamá, te amo mucho. Feliz 10 de mayo. Y entonces ella me preguntó, si me amas, entonces, ¿por qué no me obedeces? Cuando me dijo eso mi mamá, yo abrí unos ojos muy grandes y dije, yo amo a mi mamá. ¿Por qué no la obedezco entonces? Tal vez no fui el mejor hijo. Sin embargo, me puse a reflexionar que una recompensa, que el amor tiene que ser recíproco con la vida. ¿Sabes? Lo mismo hace Dios por nosotros. Dice el Señor, ¿me amas? Entonces guarda mis mandamientos. La Escritura nos enseña que esta es la única forma. Versículo 14. Y entonces yo daré la lluvia a vuestra tierra y a su tiempo, la temprana y la tardía, y recogerás tu grano, tu vino y tu aceite. El secreto de la Biblia para poder reestructurar un hogar, queridos hermanos, es que nosotros amemos a Dios por sobre todas las cosas y que inculquemos a nuestra familia guardar los mandamientos de Dios y no nos irá mal. La Biblia menciona que el único ingrediente seguro es el amor y el perdón, como hemos visto durante estos días. Pero hay un peligro aquí. Dice el versículo 16, guardaos pues que vuestro corazón no se infatúe. La Biblia nos muestra algo muy importante. En la Biblia el corazón no significa este órgano que anda bombeando sangre a todo el cuerpo. El corazón en la Biblia es la mente, es el trono de Dios o el trono de Satanás. Es el conflicto que hay por nuestra salvación, nuestra mente. Por cuánta razón el salmista, los proverbistas hablan sobre esto diciendo, dame, hijo mío, tu corazón y miren tus ojos por mis caminos. Dame, hijo mío, tu mente y entonces tus ojos van a ayudarme. El problema que hay con las avenidas del alma es que nosotros podemos desviarnos y lo que está sucediendo en aquel tiempo y lo que pasa ahora es la misma circunstancia. La Biblia dice aquí, guarda pues tu mente de no infatuarte con dioses ajenos. Saben que la infatuación en la vida es la falsificación del amor. Hay muchos jóvenes en el mundo que están infatuados, que quieren decir que se aman cuando en realidad no es amor verdadero. Un amor verdadero no es egoísta, no anda buscando que me den y solo recibir. El amor verdadero da. Y el amor se tiene a través de una persona que es Cristo Jesús. Si Cristo está en nuestra vida, entonces podemos amar. Pero si Cristo no está en nuestra vida, no hay amor. ¿Por cuánta razón Jesús dijo, no se unan en un matrimonio con aquellos que no creen en Cristo? Porque tendrían muchos conflictos, porque habría problemas en cómo educar a los hijos, circunstancias en cómo tendrían que ayudarlos. Pero en la Biblia, las cosas son claras. La Escritura dice aquí, que guardaos su mente, porque aquí es que se gestan muchas cosas. Jesús dijo, oíste que fue dicho a los antiguos, no cometerás adulterio, pero a todo aquel que codicia a una mujer aquí en su mente ya cometió adulterio. Guardar las avenidas del alma, los ojos, los oídos, la boca, las manos, los pies, la mente, es algo que nosotros debemos poner mucha atención. Es algo que debiésemos tener mucho cuidado, porque después de caer en estas trampas es muy complicado salir. La Biblia nos dice entonces que el versículo 17, que vendría una consecuencia. Ya no habría lluvia en los cielos ni en la tierra, y que la tierra no daría su fruto y cada hoja marchitaría. ¿Saben? No es que Dios sea malo, sino es que si nosotros estamos debajo del Altísimo, Él morará, el que habita bajo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. Pero si alguien decide hacer su voluntad y no los mandamientos de Dios, no es que Dios se vaya, es que nosotros nos estamos yendo del cerco protector, donde Dios dice, venid a mí, volveos. Pero si yo no amo a Dios y no guardo su palabra, yo mismo me retiro de las bendiciones de Dios. Esto es lo que está pasando en la Biblia y lo que está pasando en nuestros días. Cada familia está sufriendo porque no está debajo del cerco protector del Dios Todopoderoso, porque hemos decidido seguir nuestras propias inclinaciones, nuestros propios apetitos y nuestros propios deseos. La palabra de Dios nos dice aquí que había un gran problema. Vayan conmigo, por favor, a Jueces. Jueces. La Biblia nos ilustra, queridos amigos y hermanos,
que cuando las indicaciones que Moisés había dado por medio de Dios eran claras, el pueblo hizo todo lo contrario. Esto es algo típico de nuestra naturaleza. Dentro de nosotros existen dos luchas, una lucha interna con dos poderes, entre Cristo y Satanás, donde si nosotros contemplamos a Dios, seremos semejantes a Él, pero si contemplamos el mundo, seremos semejantes al mundo. Dice Jueces capítulo 2 en el versículo 10, y toda aquella generación también fue reunida a sus padres. Lo que dice la Biblia es que toda aquella generación que había salido con Josué, después de que Moisés había muerto en la cumbre del Pisga, Josué se puso al mando de parte de Dios para llevar al pueblo de Israel. Con él hubo batallas, hubo victorias y derrotas. Ellos sufrieron para establecerse en una tierra que estaba llena de paganismo, idolatría y cosas horribles. Pero finalmente dice la Biblia que Josué murió y todos esos caudillos, los padres que lucharon para establecerse en Canaán, murieron. Pero entonces se levantó una generación diferente. Dice, y se levantó después de ellos otra generación que no conocía a Jehová ni la obra que él había hecho por Israel. Se levantó una generación de jóvenes que no vieron la lucha. Esta generación había nacido en Canaán. Ellos no habían tenido el esfuerzo de establecer allí su casa, no habían hecho el esfuerzo de establecer allí el tabernáculo, no habían luchado con las naciones paganas, no habían escuchado ni habían visto el Sinaí, ni habían contemplado Josué al pasar tanto el Mar Rojo como el Jordán, no habían visto el poder de Dios. Y saben, queridos amigos y hermanos, hoy hay una generación que está en las mismas circunstancias. Pónganse a ver. Nosotros estamos dando cuenta que la edad adulta, los que somos adultos, que de alguna manera nos recordamos que se estableció una iglesia, que fuimos, que subimos. ¿Recuerdan que íbamos a la iglesia aunque lloviera o aunque hiciera frío? Yo recuerdo que nos íbamos caminando 10 cuadras hasta la iglesia, no importa si hacía frío o hacía calor, teníamos que llegar. Íbamos a un campamento y en aquel tiempo inclusive nos subíamos en los camiones de redilas, no importa, pero teníamos que llegar. Ahora que vimos el video de Probad y Ved, me emocioné al ver a esos niños que fueron a un campamento, 5 días de viaje, 17 días en total. Y esto son experiencias. Estas experiencias te ayudan a confiar en Dios. Por eso decía que estos niños no van a tener, su vida cambió, no será diferente. Pero hoy tenemos una generación de hijos que no han tenido esa experiencia, que para ellos la vida ha sido más fácil, que ahora ya cuando llegan ya hay una banca, ya hay un proyector, ya hay una clase, ya hay cosas. Una generación que no ha tenido el privilegio de completar su crecimiento, de conocer de Dios. Y cuando no hay esa resistencia o ese conflicto, entonces es muy fácil desviarse con otras cosas. Dice la palabra de Dios en el versículo 11. Después los hijos de Israel hicieron lo malo ante los ojos de Jehová y sirvieron a los Baales. ¿Saben qué estamos luchando hoy, padres, con nuestros hijos? Con las redes sociales y los medios masivos de comunicación. Pueden ser una gran bendición, pero estas avenidas han sido bombardeadas por pornografía, por adulterio, por groserías, por matanzas, por asesinatos, por cuestiones de mala educación. Y no nos sorprendamos entonces que nuestros hijos y nuestra familia reaccione de tal manera, porque lo que nosotros vemos es lo que somos. Y aunque nuestros hijos no alcancen a percibir que están alimentándose de cosas que no les ayudan, están dañando su vida para la eternidad, porque no están formando un carácter para ir al reino de los cielos. ¿Sabes? Me he puesto a pensar muchas veces. Nosotros que conocemos de Dios, que ya nos hemos dado cuenta que hemos caído una y otra vez. Ahora que somos adultos, pensamos las cosas 2 o 3 veces. Sin embargo, nuestros hijos en la lucha es diferente. Ellos quieren comerse el mundo diciendo que ellos saben muy bien, que tienen experiencia, cuando en realidad no han pasado por la vida, cuando en realidad no saben lo que la experiencia les depara en el futuro y están luchando en la vida. La Biblia menciona aquí que ellos dejaron a Dios. Dejar a Dios no implica nada más el hecho de no estar. Dejar a Dios implica no tener comunión con Él, no orar, no leer la Biblia, no compartir el evangelio, no estar dentro del grupo, la comunión. Y nosotros con tristeza nos hemos dado cuenta que hoy estamos en una lucha grande con nuestros hijos para decir que tal vez tengan más atención a Dios que estos dispositivos. Nuestra lucha es grande y triste.
Antes lidiaban con los hijos por otras cuestiones. Tal vez porque iban a las tortillas y tardaban o por otras cosas. Hoy estamos lidiando por momentos de ocio, por circunstancias que están quitando un tiempo que no va a regresar, que ya no va a volver. Dice la escritura ahí mismo en Jueces capítulo 2, versículo 12, dejaron a Jehová el Dios de sus padres, que los había sacado de la tierra de Egipto, y se fueron tras otros dioses, los dioses de los pueblos que estaban a sus alrededores, a los cuales adoraron y provocaron la ira de Jehová. El conflicto que hay en este mundo, queridos amigos, es con respecto a la adoración. Nadie puede decir que no cree o no adora a alguien o cree en algo. Aún los escépticos y los agnósticos, los ateos, creen en algo. Tal vez no en Dios o en ellos mismos o alguna energía, pero todo mundo cree. Todo mundo tiene una creencia. Todo mundo tiene una concepción de la creencia. Y en este mundo solamente hay dos bandos: la adoración de Dios o la adoración de deidades, dioses paganos, objetos, cosas, energías o personas. Pero solamente hay un camino que es angosto y hay uno muy ancho en donde van miles y millones. La escritura dice aquí que ellos fueron tras esos dioses. Pero vayan conmigo, por favor, en el versículo 16. Dice, y Jehová levantó jueces que los librasen de mano de los que les despojaban. La Biblia dice que cada vez que el pueblo de Israel se desviaba para esos dioses ajenos, el Señor levantaba un juez. El libro de los jueces es un libro tremendo, que al final dice que cada quien hacía lo que bien le parecía, porque no había control, porque no había nadie que se levantara para poder actuar. Dios tenía la necesidad de levantar jueces, vez tras vez, hombres y mujeres, que le decían al pueblo, ¿qué hacen? ¿Por dónde van? Y entonces esos jueces traían de vuelta al pueblo al Señor. Miren lo que dice la Biblia en el versículo 19. Mas acontecía que al morir el juez, ellos volvían atrás y se corrompían más que sus padres, siguiendo a dioses ajenos para servirles e inclinándose delante de ellos, y no se apartaban de sus obras y de su obstinado camino. La Biblia menciona que ellos vez tras vez, y no te das cuenta que es lo mismo que pasa con nosotros. Aquellos que ya tenemos unos años y que vemos la conducta de nuestros hijos y que con tristeza nos damos cuenta que el tiempo ya no vuelve. Nos queda más que pedirle al Señor, ayúdanos por favor, y tratar de buscar, tratar de ayudar para que ellos reaccionen, que tengan una experiencia con Cristo y que tengan luchas en la vida, que tengan la oportunidad de encontrarse con Dios y que tengan el concepto claro de que solamente amando a Dios y guardando sus mandamientos estaremos seguros en este mundo. Mira, nosotros vivimos en una ciudad llena de pecado, lleno de maldad. Tú puedes ver en cada esquina, en los puestos de periódicos y en los grandes letreros, pornografía, desviaciones infantiles. Los niños ya están educados para circunstancias que este mundo abraza y que no son acorde con lo que dice la Escritura. No podemos, dice el Señor, quitarlos del mundo, pero sí pedirle a Dios que nos guarde del mal. Y esto implica amor, no infatuación, no la circunstancia falsa del amor que es la infatuación. Ahora mira, vamos al capítulo 3 de Jueces, por favor. Jueces capítulo 3. Dice el versículo 7, Jueces 3:7. Hicieron pues los hijos de Israel lo malo ante los ojos de Jehová y olvidaron a Jehová su Dios y sirvieron a los Baales y a las imágenes de acera. En el capítulo 2 ellos comenzaron adorando a Baal, y en el capítulo 3 ya tenían a Baal y a Acera. Eran dioses que se encontraban en cuestiones del cultivo de la tierra, del sol, de la sexualidad, de la guerra. Es decir, estos estaban en mente que querían buscar solución a sus problemas de acuerdo a las respuestas que el mundo da. Cuando alguien tiene un problema, inmediatamente lo que viene a su mente no es Dios, sino lo puedo conseguir con esto, lo puedo conseguir con aquello. Cuando Moisés había dicho, cuando entren a Canaán, aprendan a depender de Dios, busquen a Dios, confíen en Él. Miren, yo les digo a ustedes, mucha gente dice que esta es la iglesia de Dios y es la iglesia de Dios, pero Dios va a ser de esta iglesia mientras nosotros hagamos la voluntad de Dios. Si yo puedo decir que es de Dios y es la familia es de Dios y Dios, tú tienes mi familia en tus manos, pero si yo no busco a Dios y no hago la voluntad de Dios, por mucha oración que yo diga, no va a haber algo más. Tiene que haber una actitud y una respuesta de nuestra vida. La Biblia dice que entonces ellos sirvieron a más. Vayan conmigo, por favor, al capítulo 4 de Jueces, versículo 1. Jueces 4:1.
Después de la muerte de Ahod, los hijos de Israel volvieron a hacer lo malo ante los ojos de Jehová. Es decir, Dios levantaba uno, este juez hacía, actuaba, moría y ellos volvían a las circunstancias. ¿No te has dado cuenta que es la misma conducta nuestra? Nuestros hijos, en nuestra responsabilidad con ellos es que ellos se autogobiernen, que puedan tomar decisiones correctas con la ayuda de Dios. Pero el gran problema de la familia es que mientras papá y mamá no estemos allí, entonces los hijos van a hacer cualquier cosa. ¿Qué responsabilidad tenemos nosotros delante de Dios? Miren lo que dice Jueces capítulo 6, por favor. Jueces capítulo 6, versículo 1. Los hijos de Israel hicieron lo malo ante los ojos de Jehová y Jehová los entregó en manos de Madián por 7 años, hasta que Dios levantó otra vez a Gedeón. Y esta es la lectura del libro de los jueces, vez tras vez. Vayan conmigo al capítulo 10 de Jueces, por favor. Las circunstancias del pueblo se deterioraron vez tras vez, porque las cosas del mundo eran muy atrayentes. Dice el Jueces capítulo 10, versículo 6. Versículo 6. Pero los hijos de Israel volvieron a hacer lo malo a los ojos de Jehová y sirvieron a los Baales y a Astarot y a los dioses de Siria, a los dioses de Sidón, a los dioses de Moab, a los dioses de los hijos de Amón y a los dioses de los filisteos, y dejaron a Jehová y no le sirvieron. Ellos habían comenzado años atrás sirviendo a Baal. Empezaron con una cosa y después de algunos años ya tenían 7 dioses ajenos. Ya tenían tanto en su mente y en su familia. En su casa el ambiente era así, con palabras groseras, con circunstancias horribles, con actitudes equivocadas. Cuando contemplamos el mundo, tenemos acciones como el mundo. En la Biblia se dieron cuenta que Sara le pide a Abraham que tenga un hijo con su sierva porque esa era una costumbre del mundo en que vivían. No era voluntad de Dios que esto viniera. En la Biblia se nos muestran las cosas buenas o malas y se nos advierte que si nosotros contemplamos la costumbre del mundo nos iría mal. Si nosotros comemos como el mundo, tendremos las enfermedades del mundo. Si nosotros vemos lo que el mundo ve, tendremos los problemas que el mundo tiene. Divorcio. Todos los días escuchamos de alguien que está matando, que alguien saca un arma y mata, de alguien que viola, de personas que abusan de niños, de personas que están abusando de mujeres, maltratando a las mujeres, de personas que están defraudando gobiernos, de circunstancias en el mundo que hablan de odios, de lucha de poderes y rencor. El mundo cada vez está de mal en peor. Y la Biblia nos dice que esto no va a arreglarse hasta la venida de nuestro Salvador. Pero entonces, ¿qué haremos nosotros en nuestros hogares? ¿Qué vamos a hacer si nuestra casa está llena ya de violencia? Hubo una ocasión en que un niño me dice, préstame tu celular, y le presté mi celular. Y entonces me dijo, ¿sabes qué? En unos 2 minutos, 1 minuto me lo regresó. Y le dije, ¿no te gustó mi celular? Me dice, no me gustó. Le digo, ¿por qué no te gustó? Porque tu celular no tiene juegos. Y yo le dije, no tiene juegos ni uno solo, pero tengo muchos libros que te pueden gustar. Me dice, no me gustan los libros. Sabes que nosotros estamos en una lucha tremenda. Hoy más que nunca el ocio ha sido parte del mundo, donde la gente puede ubicarse en juegos, videojuegos, juegos que parecen insignificantes, en redes sociales, que nunca ese tiempo volverá, nunca volverá. ¿Y qué está pasando? ¿De qué llenan la mente nuestros hijos? Sabes que en las redes sociales ha habido más secuestros de menores porque tantos se están enfrascando en esto, que están accediendo a salir de la casa de sus padres, y aquellos que abusan están preparando la mente de los menores para un tiempo de crisis, para secuestros, abusos, para cuestiones horribles en la vida. Pero de eso no somos exentos nosotros, porque también nuestras actitudes son una causante de lo que vemos. ¿Por qué somos groseros? Porque vemos groserías. ¿Por qué pensamos en hacer infidelidad? Porque escuchamos música de infidelidad. ¿Por qué nosotros somos violentos? Por las películas que vemos. ¿Por qué no hay paz en la vida? Por lo que observamos. Las avenidas del alma nos están llevando a un falso amor que está haciendo una decadencia en nuestras familias. Pero la Biblia dice que algo tiene que suceder. Mira, dice la escritura aquí, que llegó el momento en que el pueblo de Israel ya no aguantaba. Yo me imagino que había una familia que decía, ya no puedo más. Mi hijo no quiere ir a la iglesia. Mi hija se la pasa en las redes sociales. Mi otro hijo ya no quiere hacer bien. Mi hija nos responde mal. Mi hija ya no quiere venir a comer con nosotros. Se quiere ir de la casa. Ya no aguantamos. Mi esposa me ofende. Yo grito también.
Yo me imagino que esto pasa como en el pueblo de Israel. Ellos ya estaban con santas deidades y con tantas cosas del mundo que ellos ya no podían. Y dice la Biblia en el versículo 8, que estos dioses oprimieron y quebrantaron a los hijos de Israel. Versículo 9. Y los hijos de Amón pasaron el Jordán para hacer también guerra contra Judá. Tanto fue así que ellos comenzaron a decir a esos dioses, líbrennos, líbrennos. Pero en realidad se dieron cuenta que esas cosas no tenían la felicidad. Hay mucha gente que hoy en día dice, yo quiero dinero, pero no quiero a Dios. Y cuando tiene dinero se da cuenta que esa no fue la respuesta. Hay gente que dice, yo quiero salud, pero no quiero compromiso con Dios. Pero cuando tiene salud y entonces se da cuenta que no hay Dios, no tiene esperanza ni felicidad. Hay gente que dice, yo quiero trabajo, un buen trabajo. Y cuando tiene trabajo se olvida de Dios. Y el tiempo se enfrasca en esas cosas y no en Dios. Hay gente que dice, yo quiero un celular, yo quiero un dispositivo. Y cuando lo tiene, ocupa el lugar de Dios. Idolatría es todo aquello que ocupa el primer lugar que le corresponde al Señor. En nuestro tiempo, en nuestro interés, en nuestras atenciones. Ellos se habían dado cuenta que estaban ya en la guerra. Estaban amenazados de muerte por los amonitas. Dice el versículo 10. Entonces los hijos de Israel clamaron a Jehová diciendo, nosotros hemos pecado contra ti, porque hemos dejado a nuestro Dios y hemos servido a los Baales. La Biblia dice que ellos con tristeza se dieron cuenta, ya no podemos, Señor. Y entonces recurrieron al único que los podría ayudar. Sí, mis queridos amigos y hermanos. Solamente hay uno que nos puede ayudar. Y me encanta ese canto que dice, no hay problema que Dios no pueda resolver. No hay montaña que Dios no pueda remover. Y no importa si te has metido en el problema más grande. No importa si tú has cometido el pecado más grande ante tus ojos. Porque no hay pecado tan grande que Dios no pueda resolver. No hay circunstancia tan difícil que Dios no quiera arreglar. Porque el único que puede sostenernos es Cristo. No hay otro nombre dado a los hombres debajo del cielo en que podamos ser salvos, más que en el nombre de Cristo Jesús. Y si tú estás viviendo un momento con tu familia así, por favor, ven a Jesús, ven a Jesús. Qué rara es la vida. La gente que hace mal no piensa dos veces hacer mal, pero hacer el bien la gente piensa como si fuera malo, cuando es la mejor decisión de la vida. La escritura dice entonces en el versículo 13 que el Señor les responde a través de un profeta. Mas vosotros me habéis dejado y habéis servido a dioses ajenos. Por tanto, yo no os libraré más. La redacción de esta historia, de acuerdo al autor, es que nos muestra a nosotros la consecuencia de nuestras decisiones. Nosotros no somos robots. Dios nos permite libre albedrío para que nos demos cuenta cuál es el camino correcto. Y a veces, aunque nos duela, nosotros debemos percibir que separados de Dios nada podemos hacer. Versículo 14. El autor trata de ejemplificar las palabras de Dios. Andad y clamad a los dioses que os habéis elegido, que os libren ellos en el tiempo de vuestra aflicción. Pero sabes que en la crisis, un celular, la ropa, los videojuegos, las películas, la música jamás van a resolver tus problemas, jamás van a resolver tus conflictos. Tú puedes comprarle el mejor videojuego a tus hijos, pero esos no van a resolver tus conflictos y no los van a agravar. Tú puedes decir, voy a comprarme el último CD del artista, pero eso no va te puede dar satisfacción unos días, pero no te van a resolver tu problema matrimonial. Tú puedes decir, voy a llevar concierto, voy a ir a viaje. Tú puedes, y sabes que sea bueno viajar, pero eso no te va a dar la felicidad permanente. Solo Jesús puede hacerlo. Dice la palabra de Dios, el versículo 15. Y los hijos de Israel respondieron a Jehová, hemos pecado. Haz tú con nosotros como bien te parezca. Solo te rogamos que nos libres en este día. La Biblia menciona aquí que entonces ellos prefirieron quedar en las manos de un Dios de amor que en las manos de una nación pagana y morir de mala manera. Sí, mis queridos hermanos, te voy a decir algo importante. Dios nos perdona, Dios nos ama, pero la consecuencia de nuestras decisiones a veces tenemos que pasarla.
Una persona que se alimenta con dulce, refresco y que se llena de su cuerpo de mal y le da diabetes, no es que Dios sea malo, sino es que Dios te perdona, no vuelves, pero tienes que vivir con la diabetes. En la mayoría de los casos, hay diabetes que viene por otras circunstancias, pero es la misma. Si una persona tiene problemas con el hogar y tiene luchas con los hijos y de pronto pide a Dios perdón, Dios lo perdona, pero a veces la consecuencia de sus decisiones tiene que pasarla. Hace algunos años atrás había un hombre que entregó su vida a Jesús por medio del bautismo. Este hombre era un borracho, este hombre tomaba mucho. Un día llegó él a una iglesia mientras yo estaba predicando. Al final habló conmigo y me dijo: pastor, ¿es verdad que Dios cambia la vida? Sí. Él era borracho y cuando fuimos su taxi, en el taxi tenía un foco. Me enseñó un foco con un polvo blanco. Y cuando me dio, yo no sabía qué era y él me dijo, es droga lo que hay allí. Yo caliento el foco y inhalo y me drogo. Llevo 3 días sin ir a mi casa, no he comido, me estoy drogando y no bajo del taxi porque no quiero llegar a mi esposa, a mis hijos, que me vean porque me tienen miedo. Me vuelvo como loco, pastor, cuando llego a la casa. Ese sábado, después del culto divino, fui con él en el taxi y fuimos a su casa. Antes de ir, agarré el foco y lo rompí ahí en la coladera. Cuando lo rompí en la coladera, el hombre abrió unos ojos y me dijo: es mucho dinero. Y le dije: esto no te va a dar la felicidad. Fuimos a su casa y cuando llegamos a su casa, sus hijos sabían que venía su padre en el taxi. 3 días no había llegado. Su mujer no quería que llegara. Y cuando él llegó, tocó la puerta. Los niños inmediatamente se fueron a esconder. La mujer se fue a esconder. Y entonces en ese momento les dijo, tocó la puerta, abrió la puerta y les dijo a su esposa y a sus hijos: salgan por favor, salgan por favor. Ya no quiero ser el hombre que tengan miedo. Hijos, vengan, yo ya soy otro hombre. Le voy a entregar mi vida a Jesús. Yo ya no quiero ser igual. Ya no corran de mí. Ese hombre se dio cuenta que la droga, el trabajo, no le daban la solución. Nos tocó estudiar con él la palabra de Dios. Lo metimos a un centro de rehabilitación. Al salir se bautizó y hoy su familia forma parte de la iglesia adventista del séptimo día, trabajando para Dios. Ese hombre ya no era el mismo. La escritura dice que ellos tomaron una decisión. Es preferible quedarnos en las manos de Dios. La consecuencia fue que él había causado mucho dolor. Había una reacción. Sabes que aunque Dios nos perdone, a veces tenemos que pasar las consecuencias de nuestras decisiones, pero ahora no estaremos solos en este camino. La Biblia dice aquí en el versículo 16 que ellos tomaron una decisión. Dice: y quitaron entre sí los dioses ajenos y sirvieron a Jehová, y él fue angustiado a causa de la aflicción de Israel. Mira, hermanos, miren, amigos, la decisión que tomaron es que se dieron cuenta que sin Dios no era posible. Y entonces tomaron la decisión de quitar esos dioses ajenos. Decidieron hacer a un lado lo que los estaba perjudicando. No sé si es la televisión, no sé si es la música que escuchas, no sé si son las redes sociales, no sé si son los videojuegos, no sé si son las películas, no sé si es la conversación que tienes con tu amigo, no sé qué estás viendo mientras nadie te ve. Pero tienes que tomar una decisión antes que digas que sea demasiado tarde. Quitar esos dioses ajenos y levantar el altar familiar. El poder decirle a tu familia que es necesario volver a Cristo. Pero la Biblia dice que a pesar de esto la guerra estaba. Los amonitas estaban allí, versículo 17. Entonces se juntaron los hijos de Amón y acamparon en Galaad. Y se juntaron asimismo los hijos de Israel y acamparon en Mizpa. Esta historia es diferente de todo el libro. Sí, mis queridos hermanos, los amonitas estaban en un lado y enfrente estaban los de Israel. Estaban a punto de pelear. Sabían los israelitas que no tenían esperanza contra los amonitas, que eran más que ellos. Y habían clamado a Dios: Señor, por favor, ayúdanos. Y entonces quitamos nuestros dioses, Señor, nos volvemos a ti. Pero la batalla estaba, algo tenía que pasar. Versículo 17, dice, versículo 18. Y los príncipes y el pueblo de Galaad dijeron el uno al otro: ¿quién comenzará la batalla contra los hijos de Amón? Será caudillo sobre todos los que habitan en Galaad. Mira, esta historia es diferente de todos los capítulos del libro de Jueces, porque en todos los capítulos te vas a dar cuenta que Dios siempre levanta uno. Dios llamó a Gedeón, llamó a muchos aquí,
Pero en este caso no llamó a ninguno. El pueblo estaba esperando que alguien, Dios lo llamara y dijera, tú levántate, levántate, pero nadie se levantó. Y dice el capítulo 11, versículo 1, que entonces Jefté Galaadita era esforzado y valeroso, y era hijo de una mujer ramera, y era el padre de Jefté, era Galaad. La Biblia dice en Jueces 11, 29, y el espíritu de Jehová vino sobre Jefté. Es decir, Jefté tomó la iniciativa. Un hombre que no tenía buena reputación, no era un líder de Israel, no tenía una vida buena, ni su madre tampoco, no era una persona de renombre, era una persona con un interés que creía que Dios podía ayudarlo. Jefté se levantó con un hombre que tenía confianza y valor, creía en Cristo, creía en Dios y preparó al pueblo para pelear con los amonitas y fueron victoriosos. Esta historia nos ilustra una gran verdad. Sabes, vez tras vez en la familia te vas a encontrar en las mismas circunstancias, donde Dios levanta a alguien, pero en esta batalla para rescatar tu familia y levantar el altar familiar, buscar a Dios en la mañana y en la tarde. Dios había dicho que tendrías que repetir la palabra de Dios cuando te levantes y al acostarte, tener que buscar a Dios siempre mañana y tarde para rodear tu familia de todas las acechanzas de Satanás. Si tú como papá o mamá o como hijo no te entregas a Dios primero, cuando tú salgas al momento de ver otras cosas, serán ellos los que te van a apresar. Necesitas un cerco protector y eso es amar a Dios, guardar sus mandamientos, contemplar el rostro de Dios en la oración y el estudio de la Biblia mañana y tarde. Es el único refugio que tendrás para tu familia. Pero se encuentra Amón contra Israel, está la batalla Satanás contra Cristo por tu vida, y alguien tiene que pararse a tomar una decisión. Tienes que levantarte. Sabes, en mi casa yo he decidido levantarme por mis hijos y he decidido levantarme por mi esposa. Yo he decidido levantarme. El Señor, aunque en mi llamado como padre tengo algo especial, yo he decidido buscar a Dios. Yo he decidido luchar por mis hijos y mi esposa. He decidido, como dijo Josué, porque yo y mi casa serviremos a Jehová. Pero aquí en esta batalla tiene que levantarse uno. Uno de ustedes tiene que levantarse. Y yo te pregunto, ¿quién se va a levantar? ¿Quién se va a levantar de tu familia? Si es así, dile a tu esposo, a tu esposa, a tus padres, yo me voy a levantar. Yo quiero levantarme. Yo voy a luchar. No soy nadie como Jefté, pero creo en Dios y quiero ver a mi familia en el reino de los cielos. ¿Quién se va a levantar? Yo quiero que tú abraces a tu familia. Si tú eres el esposo, dile a tu esposa y a tu hijo, yo voy a luchar por ustedes, hijos. Yo voy a luchar por ti. Dígaselo a su esposa, a su esposo. Díselo, hijo, a tus padres. Díselo a tu mamá o a tu papá. Dile, yo voy a luchar por tu salvación. Yo voy a luchar por ti. No te voy a dejar. Y quiero pedirte otro favor, si estás en YouTube, en Facebook o aquí, pon una reacción allí, pon un corazón, pon unas manos juntas, unas manos así, pero haz algo en la cual tú dices yo, ponlo así en YouTube, ponlo así en Facebook, en Zoom, pero di yo voy a hacer algo. Si ahí en reacciones en Zoom, pongan una reacción, hermanos, yo voy a hacer algo, yo me voy a levantar, yo voy a construir el altar familiar, yo no voy a dejar a mi familia sola. Yo no la voy a dejar. Hermanos, alguien tiene que levantarse. Y mientras cantamos el canto tema, yo les invito a que reflexionemos y digamos a Dios, Señor, porque mi casa, mi familia y yo te serviremos. Vamos a cantar juntos, por favor. Su espíritu restaura. Si no hay tiempo para amar, su espíritu restaura. Si en tu familia no hay unión, su espíritu restaura. Él hace todo porque tiene poder. Restaura.
Si en necesidad estás, su espíritu restaura. Si existe enfermedad, su espíritu restaura. Si tu fe se disipó, su espíritu restaura. Él hace todo porque tiene poder. Restaura, Señor, mi corazón y el tiempo que tengo en adoración. Restaura mi hogar, mi tiempo al orar. Yo sé que tú puedes, pues eres quien da el poder que restaura. Yo sé que tú puedes, pues eres quien da el poder que restaura. Vamos a orar. Querido Padre, queremos ofrecerte, Señor, nuestro perdón. Que nos perdones, Señor, nuestra vida te ofrecemos, pidiéndote que nos perdones. Queremos pedirte, Señor, por favor, que nos ayudes a unir nuestras familias. Que nos ayudes, Señor, a tomar la iniciativa para salvar nuestro hogar. No sé si es el esposo, la esposa o el hijo o la hija. Alguien tiene que levantarse en la familia, Señor, para poder decir que yo y mi casa serviremos a Jehová. Cuando tú vuelvas y pidas cuentas de nosotros, Señor, que podamos decirte, aquí estoy, Señor, y la familia que me diste. Hoy es más importante que nunca el poder levantar los altares familiares, culto al Señor, que no podamos desviar nuestros ojos y nuestros oídos, nuestra boca, nuestros pasos, nuestras manos, ahí a dioses ajenos. Ayúdanos a tomar decisiones en la casa, Señor, de volver a ti. Hemos prometido dejar esos dioses ajenos y volver a Dios, porque es el único que realmente nos puede ayudar. Perdónanos, Padre querido. Derrama tu Espíritu Santo en nuestras familias y restaura nuestro hogar. Danos esperanza y paz. Te lo pedimos humildemente en el nombre de Cristo Jesús. Amén.